Hola a todos y bienvenidos de nuevo o bienvenidos por primera vez a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado en boca de todos, que ha encendido las redes sociales y que ha provocado ríos de tinta Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. Sí, como lo oyen, vamos a analizar a fondo este supuesto amor explosivo y desentrañar algunos secretos al descubierto. Prepárense porque vamos a recorrer la historia, desde sus inicios en el set de rodaje hasta las últimas noticias y rumores que circulan. Vamos a intentar separar la verdad de la ficción, la realidad del espectáculo, porque, seamos sinceros, a todos nos encanta un buen drama, especialmente cuando involucra a dos de los actores más populares del momento. Pero antes de empezar, un pequeño favor, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y déjenme un like si este tema les emociona tanto como a mí. Su apoyo es lo que me permite seguir creando contenido como este. Ahora sí, arranquemos. Mert y Afra. Dos nombres que unidos resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo turco. Dos jóvenes talentosos, carismáticos y sobre todo, increíblemente atractivos. Su química en pantalla es innegable, algo que catapultó a su serie a niveles estratosféricos de popularidad. Pero, ¿es solo química actoral o hay algo más? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y es una pregunta que no es fácil de responder, porque en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se desdibuja de manera intencional. Seamos honestos, el marketing y la creación de una narrativa convincente son tan importantes como el talento en bruto. La chispa, dicen, saltó durante el rodaje de su exitosa serie. Y no me sorprende en absoluto. Compartir largas jornadas de trabajo interpretando personajes que se aman profundamente puede difuminar las líneas entre la realidad y la ficción. Imaginen pasar horas al día mirando a los ojos de alguien, diciéndole que lo aman, sintiendo su tacto, viviendo momentos íntimos, aunque sea en la pantalla. Es natural que en esas condiciones se desarrollen sentimientos, o al menos, una fuerte conexión emocional. Los rumores comenzaron a circular casi de inmediato. Fotos robadas, comentarios ambiguos en redes sociales, miradas cómplices en eventos públicos, todo alimentaba la especulación. La prensa rosa turca, conocida por su intensidad y su capacidad para descubrir incluso los secretos mejor guardados, se volcó de lleno en el tema, publicando artículos y vídeos que analizaban cada gesto, cada palabra, cada mirada entre Mert y Afra. Al principio, ambos negaron rotundamente cualquier romance. Somos solo amigos, decían. Excelentes compañeros de trabajo. El típico discurso. Pero, seamos realistas, ¿quién les creyó realmente? El público ávido de romance quería creer en ese amor explosivo, y se aferró a cada pequeña pista, a cada gesto, a cada mirada. Y es que la fantasía de que los personajes de la pantalla se enamoren en la vida real es un clásico. A todos nos encanta la idea de que el amor verdadero existe y que puede surgir incluso en los entornos más artificiales. Y las pistas, debo decir, eran bastante jugosas. Vacaciones juntos, cenas románticas e incluso la filtración de un vídeo comprometedor en el que, bueno, digamos que la cercanía entre ambos era bastante evidente. Ese vídeo, por supuesto, encendió aún más la mecha de la especulación y prácticamente confirmó lo que muchos ya sospechaban. La filtración del vídeo, un evento que generó un gran revuelo en las redes sociales, planteó interrogantes sobre la privacidad de las celebridades y los límites del periodismo del corazón. ¿Hasta qué punto es legítimo invadir la vida personal de las figuras públicas en busca de una exclusiva? Es un debate complejo que no tiene una respuesta fácil. Pero aquí es donde las cosas se complican un poco. Porque incluso después de este supuesto destape, Mert y Afra seguían manteniendo un perfil bajo en cuanto a su relación. Nunca confirmaron oficialmente su romance, pero tampoco lo negaron categóricamente. Jugaban al despiste, dejando que los rumores siguieran creciendo. Esta ambigüedad estratégica sin duda alimentó aún más la expectación y mantuvo a los fans pegados a cada movimiento de los actores. ¿Por qué esta ambigüedad? Bueno, hay varias teorías. Tal vez querían proteger su privacidad. Tal vez temían el escrutinio público. O tal vez simplemente no querían que su relación personal afectara su trabajo. Cualquiera sea la razón, lo cierto es que esta actitud alimentó aún más la curiosidad del público.
En un mundo donde la sobreexposición es la norma, la decisión de Mert y Afra de mantener cierto misterio en torno a su relación resulta, cuanto menos, intrigante. Podría ser una estrategia para controlar la narrativa y evitar que la prensa dicte los términos de su romance. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Como en toda relación, hubo altibajos. Se rumorearon crisis, separaciones temporales e incluso la intervención de terceros. Los medios de comunicación se deleitaban con cada nuevo rumor, creando titulares sensacionalistas y alimentando la polémica. Las revistas del corazón, los programas de chismes y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde se libraba una guerra de rumores y especulaciones. Cada foto, cada declaración, cada gesto era analizado al detalle en busca de pistas que confirmaran o desmintieran las noticias sobre la relación de Mert y Afra. Algunos decían que Mert era demasiado mujeriego y que Afra no confiaba en él. Otros aseguraban que Afra era demasiado exigente y que Mert se sentía asfixiado. Y por supuesto, no faltaron las acusaciones de infidelidad por ambas partes. Un verdadero culebrón. Los rumores de infidelidad en particular generaron un gran debate entre los fans, que se dividieron entre quienes defendían a Mert y Afra y quienes los acusaban de traición y falta de compromiso. Pero a pesar de todos los rumores y controversias, Mert y Afra parecían seguir juntos, al menos en la mayoría de las ocasiones. Se les veía compartiendo momentos felices, riendo y disfrutando de la compañía del otro. ¿Era todo una fachada? ¿O realmente existía un amor verdadero entre ellos? Es difícil discernir la verdad cuando se está tan alejado de la realidad de la relación. Las fotos y los vídeos que se filtran a la prensa son solo fragmentos de la historia, y a menudo son manipulados o sacados de contexto para crear una narrativa más dramática. Es difícil saberlo con certeza. Al final, solo ellos conocen la verdad. Pero independientemente de lo que suceda entre ellos en el futuro, lo cierto es que su historia ha cautivado a miles de personas en todo el mundo. Han demostrado que la química en pantalla puede traspasar la barrera de la ficción y crear una conexión real, aunque sea fugaz. Su historia, independientemente de su autenticidad, ha demostrado el poder de la conexión humana y la capacidad del amor para trascender las barreras de la fama y el escrutinio público. Y ahora llegamos a la parte más interesante, los secretos al descubierto. ¿Qué se esconde detrás de esta relación aparentemente perfecta? Bueno, aquí es donde entramos en terreno especulativo. No tengo pruebas concretas, por supuesto, pero sí puedo compartirles algunos rumores y teorías que he recopilado. Esta es la parte más jugosa, donde las conjeturas se mezclan con la realidad y donde la imaginación de los fans vuela libremente. Algunos dicen que su relación fue en realidad una estrategia publicitaria para impulsar la serie. Una forma de generar interés y mantener al público enganchado. Si este fuera el caso, habría que admitir que funcionó a la perfección. La serie se convirtió en un fenómeno global y Mert y Afra se consagraron como estrellas internacionales. La teoría del romance fabricado es una de las más recurrentes en el mundo del espectáculo, y no sería sorprendente que en este caso hubiera habido un componente de marketing detrás de la relación de Mert y Afra. Otros sugieren que su relación fue real al principio, pero que se desgastó con el tiempo debido a la presión mediática y las exigencias de sus carreras. En este caso, su ambigüedad sería una forma de evitar un escándalo y mantener una imagen pública favorable. La presión mediática es un factor determinante en la vida de las celebridades, y es comprensible que una relación que nace bajo los focos pueda verse afectada por el constante escrutinio público. Y luego están los que creen que su relación es un amor verdadero y sincero, a pesar de todos los obstáculos. Que están profundamente enamorados el uno del otro y que están luchando por mantener viva la llama en medio de la tormenta mediática. La idea de que Mert y Afra son una pareja destinada a estar junta, a pesar de las dificultades, es la más romántica y la que más desean creer los fans. ¿Cuál de estas teorías es la correcta? Es imposible saberlo con certeza. Pero en mi opinión, la verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Tal vez su relación comenzó como una estrategia publicitaria, pero luego evolucionó hacia algo más real. Tal vez se enamoraron de verdad, pero luego se dieron cuenta de que no podían manejar la presión. O tal vez simplemente están intentando encontrar su camino en medio de la confusión. La realidad, como suele ocurrir, es más compleja y matizada que las simplificaciones que nos ofrecen los medios de comunicación. En cualquier caso, lo cierto es que Mert y Afra han creado un mito a su alrededor.
Una historia de amor que ha cautivado al público y que seguirá generando debate y especulación durante mucho tiempo. Su historia, independientemente de su desenlace, ha dejado una huella imborrable en la cultura popular y ha demostrado el poder de las relaciones en el mundo del espectáculo. Y ahora, después de este intenso recorrido por la historia de Mert y Afra, es hora de recapitular. Hemos hablado de su química en pantalla, de los rumores de romance, de las crisis y controversias, y de los secretos al descubierto. Hemos intentado separar la verdad de la ficción y hemos explorado las diferentes teorías que circulan en torno a su relación. En definitiva, hemos intentado entender qué hay detrás de este amor explosivo, que ha encendido las redes sociales y los corazones de miles de personas en todo el mundo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Quiero agradecerles por tomarse el tiempo de verme y por su apoyo constante. Significa mucho para mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Mert y Afra? ¿Creen que es amor verdadero o una estrategia publicitaria? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, un pequeño favor: si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que me permite seguir creando contenido como este. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias de nuevo por verme. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.